Estamos en contacto directo con el viceministro de Salud del territorio bonaerense, Nicolás Kreplak. Muy buenas noches, viceministro. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, y en primera instancia consultarlo sobre la situación epidemiológica que está atravesando la provincia de Buenos Aires en torno a lo que ha sucedido en las últimas horas. Bueno, nos encontramos transitando un periodo de muchos casos todavía y en el que incluso al agregado de muchos casos en el área metropolitana bonaerense, en el Gran Buenos Aires, tenemos un viraje o un traslado de gran parte de los casos hacia el interior de la provincia. Hoy estamos viendo que en muchísimos distritos del interior hay transmisión comunitaria o una gran cantidad de casos. En el día de la fecha hubieron un poco menos de casos de los que se venían registrando en promedio los días hábiles de las semanas anteriores, pero es probable que entre mañana y pasado se vuelva a recuperar el mismo nivel que se veía la semana pasada. Con lo cual la velocidad de ascenso que se estaba viendo hace 2 semanas se redujo notablemente, pero en un nuevo escalón, un poco más arriba de lo que estaba antes. Es decir, entonces, si bien no está subiendo mucho, en los últimos días al menos, se mantiene muy alto, y esto de muchos casos significa muchos enfermos, muchos pacientes para atender en los hospitales, mucha carga de trabajo para el equipo de salud y muchos fallecidos. Esa es lamentablemente la situación que estamos viviendo, con el agregado de que en este momento además aparecen muchos casos en el interior. Trenquelauquen y parte del oeste de la provincia de Buenos Aires se ha visto muy afectado en los últimos días. Por ejemplo, en nuestro distrito ya cuenta con 52 casos positivos. ¿Cuál es la situación actual del sistema de salud y qué margen tiene hasta un posible colapso? Bueno, la verdad que el sistema de salud en la provincia, por el tiempo que tuvimos, por la decisión del gobernador y el trabajo que hicimos entre todos, creció muchísimo. Para que tengan una idea, nosotros empezamos la gestión el 10 de diciembre con 883 camas de terapia intensiva del sector público. Probablemente eran pocas, y hoy tenemos 2.162 camas. La expansión fue impresionante en cantidad, en inversión, en incorporación de recursos humanos. Así que yo creo que por el momento el riesgo de un colapso del sistema de salud es bien bajo. Lo que sí hay es mucho trabajo, mucho desgaste, porque yo digo, tenemos 883 camas de terapia intensiva, pero hoy tenemos ocupadas 1.350, con lo cual se ha incrementado la cantidad de pacientes internados, pero da abasto por el enorme esfuerzo que se hizo de crecimiento. Con lo cual yo no creo que esté por saturar el sistema, y cuando en algún distrito, y ya nos ha pasado, la cantidad de pacientes sobrepasa la capacidad de atención, el sistema lo absorbe. Nosotros tenemos un sistema que ahora permite monitorear las camas organizadamente, integralmente, poder gestionar con ellas, tanto el público como el privado, y poder derivar pacientes de un lugar a otro. Lo hemos hecho en muchas oportunidades para evitar colapsos. Esto creo que lo vamos a poder seguir haciendo, pero primero no hay que descuidarse, por un lado, porque en cualquier momento la cantidad de camas que hay en un distrito del interior, si bien tenemos un 40% de ocupación, son pocas, y con 15 casos podrían saturarse, pero además cada caso está correlacionado con enfermos graves, fallecidos, vidas que se pierden. Así que aún a pesar de que el sistema de salud no colapse, eso no significa que tenemos que bajar la guardia. Tenemos que hacer todo lo posible para reducir los casos, sobre todo en distritos como en Trenquelauquen, donde sabemos que si hacemos un buen seguimiento epidemiológico, aislamiento de los contactos estrechos y de los pacientes sospechosos, y la búsqueda a tiempo, es posible que logremos controlar estos brotes. Viceministro, hace unos días el director de Región Sanitaria 2, a la cual comprende nuestro distrito, mencionaba que por cada positivo de personal de salud debía aislarse a otros 5. ¿Cuál es la situación en el territorio provincial con esto? Digo, ¿cuántos son los efectores de salud que no están pudiendo concurrir a su lugar de trabajo por haber sido afectados por el COVID? Bueno, la verdad que ya hace bastante que venimos teniendo afectados, contagiados directos y contactos estrechos. Hay que hacer un trabajo muy meticuloso, que sobre todo en el AMBA ya hay mucha más experiencia, y en el interior hay que ir adquiriéndola a mucha velocidad, del uso de los elementos de protección personal continuamente, y sobre todo en los momentos en los cuales no se está frente al paciente, en los momentos en que quizás
están los compañeros trabajadores entre sí, y que no compartan espacios, que no compartan un mate, que no compartan un ambiente cerrado sin protección, porque eso hace que cuando cualquiera de ellos se enferme, y hay riesgo y eso sucede, el resto tenga que aislarse por contacto estrecho. Entonces, para evitar que esto suceda, hay que tener muchísima disciplina, es muy cansador, pero hay que hacerlo para lograr evitar que los hospitales o nuestras instituciones de salud terminen padeciendo más por el aislamiento de los contactos que efectivamente por las enfermedades. Y eso que sea un problema para la atención de la comunidad. Así que con mucha disciplina, con mucho cuidado, con mucho protocolo, todos los trabajadores y las trabajadoras tienen que seguir cuidándose para no hacer contactos estrechos. Hemos tenido muchos casos, ya son decenas de miles que hemos tenido, pero bueno, ya se han incorporado la mayoría de ellos en el periodo que llevamos ya de tantos meses de esta enfermedad. Los municipios vienen tomando algunas medidas, algunas acciones en el marco de la pandemia. Algunos optan por regresar o retroceder en las fases, otros por ir por la apertura de más actividades. ¿Qué le parece cada una de estas posturas? En verdad no son posturas individuales de los municipios, tiene que ver con las características que se dispuso el Estado Nacional mediante los decretos de orden público, en el que se dispone lo que llamamos como ASPO, el aislamiento social preventivo obligatorio, y el distanciamiento social preventivo obligatorio, y que según en la provincia está regulado en fases. Encontramos en fase 3 a todos aquellos en los cuales tienen transmisión comunitaria, esto quiere decir donde hay un porcentaje de los casos que no encuentran vinculación, nexo epidemiológico directo con otro caso, es decir, que está la posibilidad latente de en el distrito uno poder contagiarse sin haber estado directamente relacionado con alguien que sabe que tiene contacto positivo. Eso se llama transmisión comunitaria, y todos esos distritos pasan a fase 3, en los cuales hay una serie de restricciones que están reglamentadas por los decretos y las resoluciones de la jefatura de gobierno de la provincia, jefatura de gabinete. Y los que son fase 4 y fase 5, que se encuentran comprendidos por el decreto del distanciamiento, tienen que ver en fase 5 en que haya menos de 10 casos cada 100.000 habitantes en las últimas semanas, y los que tienen más de 10 casos cada 100.000 habitantes se encuentran en fase 4. Esto, por supuesto, siempre matizado por la conversación con los intendentes respecto de cómo encuentran el sistema, cuántos profesionales tienen atendiendo en el sistema de salud, porque no es lo mismo si está el sistema muy saturado o si está poco saturado, para también entender cómo interpretar estos números. Pero en verdad no es una decisión que toman cada uno de los municipios por separado, sino que es un trabajo coordinado del sistema de salud con la jefatura de gabinete de la provincia y cada uno de los distritos, para coordinar acciones y permitir qué actividades se encuentran abiertas en fase 5, cuáles en fase 4. Cualquier otra cosa que se haga, la verdad que genera problemas, porque este sistema de fases viene funcionando muy bien, nos permite saber qué actividades están permitidas, cuáles no, y también que haya una correlación entre más permitido va a haber mientras menos casos haya. Ahora, cuando más casos hay, por supuesto que no se puede seguir habiendo actividades, sino más bien hay que ir cerrando. Lo que está sucediendo últimamente es que con tantos casos que se están viendo en distritos del interior, se están retrocediendo de las fases y pasando de fase 5 a fase 4, y en algunos casos de fase 4 a fase 3, es decir, que tienen transmisión comunitaria, como en el AMBA, en distritos del interior. Quitando las grandes urbes, ¿hay algún distrito en el cual tengan mayor énfasis de su actualidad o en el cual estén o tengan más preocupación? Bueno, además de Mar del Plata, que es una gran urbe y que está con muchísimos casos en este momento, hay distritos, por ejemplo Bragado, que han tenido muchos casos y que el sistema de salud chico sintió el resentimiento de tantos casos juntos. Pero bueno, se logró compensar con la articulación del resto del sistema. En el resto hay muchos en los cuales están apareciendo bastantes casos que nos preocupan, pero se trabaja con mucha seriedad y con coordinación de las regiones sanitarias, los secretarios de salud, los intendentes y nosotros, por lo que no es que estamos preocupados, pero estamos haciendo un seguimiento muy grande de la mayoría de los distritos. Te diría, solamente 40 de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires se encuentran en fase 5 en este momento, y la mayoría de los demás están con casos y con seguimiento estricto por parte nuestra. Viceministro Nicolás Kreplak, le agradecemos este contacto con la Televisión Pública Regional. Muchas gracias a ustedes, hasta luego.